Filipenses capítulo 2, versos 1 al 11. Este es donde vamos a tener prácticamente hoy fundamentada la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11, que nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este sermón lo he dividido en dos. El tema que estamos por exponer es humillación y exaltación de Cristo. Hoy vamos a ver prácticamente lo que es la humillación que Cristo sufrió, y el próximo domingo estaremos viendo prácticamente la exaltación de Cristo. Hermanos amados, en la encarnación y en la exaltación de Jesucristo se resume prácticamente toda la obra de la cruz, toda la obra que nuestro Señor y Salvador vino a hacer a este mundo. En la encarnación, Dios se hizo hombre para llevar en sus hombros el pecado de una humanidad que estaba condenada a castigo eterno. Eternamente y para siempre, este plan de salvación fue elaborado, y en la cruz Cristo prácticamente clavó todo nuestro pecado y maldad. Así que el pueblo de Dios es llamado por la obra soberana de Dios en sus corazones hacia la santificación por medio del Espíritu Santo. Este es el llamado que nosotros tenemos, a vivir una vida para Dios en santidad, apartados del mal y viviendo para Él. La encarnación era necesaria. La encarnación era fundamental para la salvación del pueblo de Dios. Cristo tenía que venir como hombre, no como lo dice el gnosticismo, que ve a un Jesús espíritu nada más. Nosotros vemos como iglesia, como pueblo de Dios, vemos a un Jesús encarnado. Prácticamente nació y siguió todo el proceso de nacimiento normal para que poderse presentar delante de Dios como el perfecto hombre, el segundo Adán, el postrer Adán, que llevaría el pecado del pueblo. Solo un hombre sin pecado podía llevar el pecado de la humanidad. Este es Jesús, el Dios hombre, el hombre Dios que vino y se humanó. En Él se manifiestan perfectamente las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Se manifiestan a tal grado que Él como Dios puede presentarse delante del Padre, y como hombre también puede presentarse delante del Padre como el sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. Ahora, pensando en la exaltación,
En la exaltación se le atribuye, fíjense que esta palabra es muy importante. Exaltación es aquello que está sobre todo en honor. También es aquello que está en un valor sobre todo lo demás. Entonces Él fue exaltado. En la resurrección, Cristo se levantó con poder y con gloria, exaltado para presentarse delante de Dios como el único suficiente para llevar el pecado del mundo. Hoy vamos a estar viendo dos puntos en este estudio. La primera es la humillación del Hijo de Dios, cómo fue humillado, y el escenario de esta humillación. Y para la próxima semana estaremos viendo prácticamente todo lo que tiene que ver con la exaltación del Hijo de Dios. La humillación de Jesucristo, ¿cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son las razones? La más grande humillación del Hijo de Dios tenemos que verla desde este punto de vista, cuando Él tomó forma humana. Ese es lo más duro que le pudo pasar al Señor, tomar forma de hombre. Y en esa unión con la humanidad, o en esa solidaridad con la humanidad, el Señor prácticamente es denigrado a lo sumo, Entonces, por eso es importante la encarnación. Él dejó su trono de gloria. Él era eternamente con el Padre. Él era eternamente con el Espíritu. Él era Dios en la eternidad. No podemos de ninguna manera pensar como piensan los testigos de Jehová, que Cristo es la primera criatura. Aunque ellos creen que Jesucristo fue creado en la eternidad, ellos no consideran que sea Dios eternamente, sino más bien el primero de la creación. Sin embargo, nosotros entendemos que eso no puede ser. La Biblia enfáticamente nos asegura que Cristo fue engendrado eternamente. Engendrado, no creado. Engendrado eternamente por el Padre, y de esa manera Él prácticamente es Dios juntamente con el Padre y el Espíritu. Jesús se despojó de esa gloria que tenía como Dios. Prácticamente Jesús dejó su trono de gloria para venir a esta tierra. Y en ese trono de gloria y majestad en el que estaba por toda la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, es que prácticamente compartía esa gloria con el Padre. Entonces podemos decir prácticamente que Jesús es nuestro Salvador, porque fue el Dios hombre. ¿Cuál era la condición entonces? Recordemos que Jesús dejó su estatus, aunque sea temporalmente, porque ya sabemos que su peregrinaje por este mundo fue corto, aproximadamente unos 26 años y medio, los que él vivió en este mundo, y luego prácticamente partió para estar en el trono juntamente con el Padre nuevamente. Entonces por eso hablamos de que él dejó su estatus temporalmente, su estatus de hijo, su estatus de Dios, su estatus de divinidad. Aunque también vamos a explicar cómo en ningún momento él dejó de ser Dios o de ser humano. Pablo comienza el versículo 6. Si vamos al versículo 6, encontramos el cual, siendo en forma de Dios. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en esto? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando él dice siendo en forma de Dios? Esta palabra es importante porque de esto puede interpretarse muy mal el hecho de decir que en forma de Dios, y podemos atribuirle que él no era Dios en la eternidad. Sin embargo, hay dos palabras importantes que debemos estudiar en este pasaje. La primera palabra es forme o forma.
Y la segunda palabra es esquim, que prácticamente es condición. Estas dos palabras nos ayudan a entender de qué está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está definiendo con estas palabras la conformidad que había en la persona del Hijo. Él era Jesús, el Dios, el Hijo de Dios, existente eternamente, y se condicionó. Fíjese bien, se condicionó, se condicionó para venir en forma humana, o para venir de forma humana a esta tierra, para llevar el pecado del mundo. Entonces Él no solamente era Dios en la eternidad, sino que Él toma prácticamente al nacer de la Virgen María en la humanidad como hasta ahora lo conocemos. Jesús, siendo igual al Padre y el Espíritu Santo, no lo tomó como algo a que aferrarse, como decir, yo soy Dios y para qué voy a ir a salvar a esta humanidad. Algunos lo ponen de esta manera: ¿qué necesidad tenía Él de venir a pasar todas las penurias que tuvo que pasar en esta tierra si Él era Dios? La verdad, no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Por eso es que nosotros hablamos que en la cruz se manifiesta el amor perfecto de Dios, porque Dios no tenía por qué venir a esta humanidad para salvar a un mundo que Él sabía que le rechazaría en su primer venida, que lo crucificaría. Nosotros sabemos que Él es Dios y Él sabe todo. Sin embargo, Él no tomó eso como algo a que aferrarse, sino prácticamente dispuso su ser para venir a este mundo. En la encarnación se dio lo que se conoce prácticamente como la unión hipostática de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, que se compenetran, se unen, se funden, podríamos decir, se funden en un solo ser, en Jesús de Nazaret. Como Dios pudo salvar a la humanidad, como Dios pudo salvar a los elegidos, como Dios pudo salvar al pueblo del pacto, como Dios pudo salvar a todos aquellos que el Padre en su soberana voluntad le dio para que salvase desde antes de la fundación del mundo. Recuérdense que cuando hablamos de esto, hablamos prácticamente de que Jesucristo se compenetró prácticamente, se enfocó en llevar a cabo el plan de redención. El plan que fue elaborado en la eternidad por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. En la economía divina hay un contrato. El Padre, el Hijo y el Espíritu prácticamente se reúnen en una asamblea para prácticamente crear el proyecto de salvación. Y en ese proyecto está incluido todo lo que tiene que ver el ser humano. Hermanos amados, entonces como Dios, Él pudo salvar a la iglesia. Como Dios, Él pudo darle a la iglesia una nueva oportunidad. Recuérdense que aquí estamos hablando que Adán era el representante prácticamente de la raza humana. Cuando Adán peca, cuando hablamos de la primera creación, Adán era el representante de la raza humana. Adán peca y con el pecado de Adán, toda la raza humana queda en maldición y en pecado. En ese momento se pierde esa conexión entre la criatura con Dios, la criatura racional con Dios. En ese momento se rompe esa comunión. Adán es el representante y como en Adán todos pecamos, también en Adán todos morimos. En la segunda creación tenemos al postrer Adán. Este es Cristo. En Cristo ya no se restaura esa comunión a toda la humanidad, sino solamente a los elegidos del Padre, a aquellos que ha
que el Padre llamó en su soberana voluntad para que fueran parte del pueblo de la promesa. En el segundo Adán, o en el postrero Adán, los elegidos han sido llamados al arrepentimiento y han sido llamados a vivir una vida consagrada a Dios. Jesús descendió del cielo para vivir entre hombres corrompidos por el pecado, entre hombres corrompidos por la avaricia, el engaño, la maldad y la muerte. A este mundo es el que el Señor vino. Un mundo que es arrastrado cada vez más a los pecados más bajos que nosotros podemos entender. Un mundo en que el sufrimiento, la muerte, el desamor, el abandono y la desgracia son el pan de cada día. Un mundo sin Dios. A ese mundo fue que Dios vino. Entonces la humillación del Hijo, si ustedes lo ven desde este punto de vista, la humillación del Hijo comienza específicamente, no comienza en la cruz, no comienza en el arresto. La humillación del Hijo comienza en el mismo momento del nacimiento, ya que la Biblia nos narra que no se halló un lugar para que la madre de Jesús le diera luz de una manera tranquila, en paz, sino más bien tuvo que dar a luz en un lugar no tan agradable. No sabemos exactamente cuál era ese lugar, como se dice, solamente se habla de un pesebre, y sabemos que en un pesebre hay animales. Lo importante no es si habían o no animales ese día que el Señor dio a luz. Lo importante es que no se halló un lugar. Los hombres no le dieron un lugar para que María pudiera dar a luz al Salvador. Desde ahí comienza prácticamente el calvario del Señor. Y todo lo que pasó, rechazado por su misma familia. Sus hermanos no creyeron en Él hasta el día de la resurrección. Hasta cuando lo vieron resucitado fue que sus hermanos biológicos verdaderamente creyeron en Él. Hasta entonces, ni la misma María, que se le había profetizado todo lo que iba a pasar, el Salvador, creyó perfectamente en el Salvador. Hasta cuando prácticamente vieron al Señor resucitado. Estas son las cosas por las que los creyentes tenemos que pasar. Y muchos hemos pasado por diferentes etapas en nuestra vida. Y hemos recibido rechazo, hemos recibido prácticamente difamación, hemos recibido tantas cosas, a veces de nuestra misma familia, y es por causa del Evangelio. Porque no han comprendido que el que vive en nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si eso hicieron con el Señor, si eso hicieron con Jesucristo, ¿qué esperamos nosotros de este mundo? Entonces la humillación comienza desde este momento, ¿verdad? Desde su nacimiento, desde su manera de vivir. El Salvador vino por aquellos prácticamente que escuchan su voz. Por eso fue que vino. ¿De qué tiempo está hablando el apóstol Pablo en el verso 6? ¿Acaso Pablo habla del estado preencarnado de Cristo? Cuando prácticamente estamos hablando, si ustedes ven el verso 6, él dice, y siendo en forma de Dios, ¿qué tiempo está hablando? Está hablando de los dos tiempos, tanto la preencarnación como ya en la encarnación. Entonces Cristo se entregó principal y absolutamente para hacer la voluntad del Padre. Jesús era Dios desde la eternidad. La encarnación no fue solo un estado para lograr la salvación de los elegidos. Eso fue solamente un medio para lograr la salvación. Por eso nosotros hablamos, el Hijo teniéndolo todo se despojó,
se vació prácticamente. Ese es el término griego que se utiliza acá. Se vació para someterse a la voluntad del Padre. Y esto era incluso pasar el dolor de la cruz. Pensemos entonces en un momento. La eternidad y la encarnación del Hijo se ven incluso en Juan capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y este Verbo vino y se hizo carne, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este principio, estamos hablando del principio de creación. Él era en el principio con el Padre. Él era la palabra. Cuando Dios decía, hágase la luz, la palabra era la que se pronunciaba, el verbo hablado. Pero el verso 14, también del capítulo 1 de Juan, nos dice prácticamente, y esta palabra, este verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Gloria como la del unigénito del Padre. Pero el verso 18 nos dice que este Jesús es el que reveló al Padre en forma física. Nadie ha visto al Padre jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. El Hijo le ha mostrado quién es el Padre. Entonces el Hijo era con el Padre en la eternidad. ¿Cuál era el propósito entonces de la encarnación? El propósito de la encarnación se puede resumir en esto: entrega total. Se hizo siervo. El capítulo 53 de Isaías se puede resumir en una frase: el siervo sufriente. Y ahí prácticamente Isaías está viendo hacia el futuro, está viendo la encarnación del Hijo, está viendo hacia adelante, y ahí él está observando cómo el Hijo iba a padecer. Desde los versículos 2 en adelante empezamos a ver lo que está hablando el profeta en ese lugar. El profeta Isaías está prácticamente profetizando todo lo que iba a padecer. Mire, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo esto lo pasó el Señor. Desde su nacimiento, Él fue despreciado de los hombres. Pero prácticamente en el día que fue arrestado en Getsemaní, el Señor pudo ver lo despiadado que es la raza humana. Y cómo prácticamente se ensañaron contra Él. Esa noche el Señor pudo experimentar todo esto. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo. ¿Para qué? Para tomar forma de siervo. Para tomar forma de siervo. Un hombre que vendría a entregar su vida por nosotros. ¿Se sometió a la autoridad del Padre? Absolutamente. Él se sometió excelente, perfecta y absolutamente a la autoridad del Padre. Y el Padre, prácticamente, como vamos a ver el próximo domingo, le glorificó con la resurrección y después con la ascensión al cielo. Hermanos amados, Cristo renunció a su derecho legal para convertirse en maldición. Esto es lo que significa que se vació. Prácticamente Cristo desechó todo contrato legal para convertirse en maldición por el pueblo de Dios. Cuando se hizo hombre, quedó expuesto al vituperio, quedó expuesto a la enfermedad, quedó expuesto a la misma muerte. Cuando Cristo se despojó de su gloria prácticamente. La pobreza. Jesús se prácticamente, mire,
La Biblia nos dice en Mateo capítulo 8, verso 20, que el Señor está diciendo, es el Señor, las aves tienen nidos, los animales del campo tienen un lugar donde descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra para reposar su cabeza. Era pobre en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Él venía con la riqueza del cielo, no venía con la riqueza humana. Cristo entonces se despojó incluso de la gloria y autoridad divina. ¿Sí? En esta renuncia de su gloria fue tal que en Getsemaní el Señor dice, fíjese bien, el Señor tiene a su cargo todas las huestes angelicales. El Señor tiene a su cargo todo lo que sucede en este mundo, y bastaba con que Él dijera, Padre, mándame una legión de ángeles y que destruyan a todos estos que vienen contra mí. Pero Él se despojó de eso mismo. Y por eso dice en Getsemaní, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. La agonía era tal que Él había llegado al extremo de sentir un pesadumbre sobre Él. La carga era muy pesada, pero Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quebrantado, experimentado el quebranto, prácticamente Isaías 53:4. Y es que eso fue el Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido, quebrantado a lo sumo. ¿Cuál era el fin? Hacerse siervo. Isaías afirma eso. Hermanos, Él se dispuso a perfección, a servir al Padre y a nosotros también. Ahora, ¿cuál es el escenario de esta humillación? Primero tenemos, se hizo semejante a los hombres. Este es el escenario que nosotros podemos encontrar en la encarnación, en la humillación. Se hizo semejante a los hombres. Verso 7. En esta semejanza a los hombres, Jesús no fue igual que Adán antes de pecar. Jesús no fue igual que Adán antes de pecar. Recuérdense que Adán antes de pecar tenía libre albedrío. Adán era perfecto, todas sus capacidades estaban perfectas, pero Jesús no era así como era Adán. Tampoco estamos hablando de que Jesús es igual en su segunda venida. No, Él en su segunda venida viene como rey y juez sobre esta tierra. Viene con poder y con gloria y a someter a todo el mundo en su segunda venida. Entonces no podemos comparar ni a Adán antes de pecar, ni a Cristo en su segunda venida. En esta primera venida, Cristo viene sin atractivo. Por eso es que los hombres no entendieron. ¿Quién es este Jesús que resucita a Lázaro? ¿Quién es este Jesús que prácticamente levanta a los cojos? ¿Quién es este Jesús que le da vista a los ciegos? ¿Quién es este Jesús que trae una doctrina diferente? No lo entendieron porque lo vieron demasiado humano. ¿Me explico? Jesús era tan, pero tan humano, tan común y corriente como cualquier hombre, que eso creó sospechas en los principales de Israel. Creó sospechas porque ellos esperaban a un rey. Dios les da un carpintero. ¿Me explico? Un hombre que para esa fecha era una de las profesiones más humildes que existía. Ellos esperaban a un rey montado en un caballo blanco que venía a juzgar a la humanidad, que venía a desplazar al imperio romano de su poderío. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios les da un carpintero. Ellos esperaban a un príncipe. Dios les da un hombre humilde. Ellos esperaban a un político que destruyera la política romana, y Dios les da un predicador de buenas noticias. Si ven, Jesús era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Por eso es que los hombres de su época no entendieron quién era. Ellos esperaban a un gran personaje.
Dios les da a un hombre humilde. Por eso es que cuando Jesús prácticamente dice, yo antes que Abraham fuera, yo soy, ellos dicen, ¿de quién está hablando este Señor? ¿Acaso nosotros no conocemos quiénes son sus padres? ¿Cómo puede decir, tiene cuántos años? 30 años. Y está diciendo prácticamente que él antes de Abraham, él ya era. Se está llamando Dios a sí mismo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, prácticamente ellos dicen, este tipo se está llevando a toda la gente a su lado. Y al final nos va a quitar el estatus. Y en este escenario, el Hijo de Dios es condenado a muerte. Recuérdese que no tuvieron que pasar un juicio. El juicio que pasaron fue prácticamente solamente una modalidad, porque en realidad la decisión estaba tomada. Caifás dijo, es necesario que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por un hombre, por causa de un hombre. El día que Jesús resucita a Lázaro, la sentencia de muerte es dada para el Señor. Este Jesús tiene que morir, porque está alborotando al pueblo y nos va a quitar el estatus. Solamente de ahí en adelante buscaban una manera y a ver quién del círculo más cercano al Señor lo entregara, de una manera callada, de una manera discreta, de una manera oculta, para poder ser ajusticiado, no juzgado. Y les voy a decir no juzgado, porque ¿qué es lo que pasa cuando Jesús es presentado a Pilato? El juez supremo de toda esa región, de toda Judea, él dice, yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre. En la máxima autoridad de toda la región está prácticamente absolviendo al Señor. Yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Sin embargo, la multitud, acosada por e influenciada por los principales de la ciudad, dicen, si no crucificas a te vuelves enemigo de César, porque no hay rey. No hay rey, sino César. Y se ha llamado Rey de los Judíos. Pilato dice en ese momento, estoy en problemas. Si yo no crucifico a este Jesús, aunque yo sé que este Jesús no merece morir, le va a venir una tremenda muchedumbre de problemas sobre mi estatus político. Por eso es que él, en un simbolismo, esta sangre de este inocente no caiga sobre mí, pide un traste con agua. Y él se lava las manos delante de la multitud y dice, la sangre de este inocente no cae sobre mí, y les entregó al criminal Barrabás. Hermanos amados, esa es la realidad del Calvario. Y como se hizo semejante a los hombres, ellos no le reconocieron. El pueblo no lo pudo reconocer. Por eso mismo. Porque en condición de hombre, él se sometió y cayó. Él no dijo nada. Todo el proceso lo pasó como estaba profetizado por el profeta Isaías. Enmudeció y no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Esa es la realidad de la encarnación. Los hombres no lo reconocieron porque es más fácil adherirse a la mentira que a la verdad en muchas ocasiones. Piense usted en esto, en toda esta trama contra el Salvador. Él está en la cruz y él grita, Elí, Elí, lama sabachthani. Y el escritor lo traduce y él dice, él está gritando, Padre,
Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento me gusta lo que dice el credo de los apóstoles, porque el credo de los apóstoles nos dice, y descendió a los infiernos. Cuando el credo apostólico dice que Cristo descendió a los infiernos, el credo apostólico está asegurando el infierno terrible de la cruz que tuvo que pasar nuestro Salvador. Hermanos amados, nosotros debimos haber estado en su lugar. Nosotros debimos haber aparecido ese día en la cruz y gritar estas palabras. Pero el Salvador se hizo hombre y el Salvador fue a la cruz, y en la cruz Él sufrió el infierno más grande. ¿Sabe por qué? Porque no solamente fue flagelado, no solamente fue crucificado, no solamente fue escupido, no solamente pasó por lo más duro que puede pasar una persona, sino que pudo experimentar la soledad más larga que jamás haya experimentado un ser humano, porque los ojos de Dios se apartaron de Él en ese momento, para que todo el peso del pecado de su pueblo cayera sobre Él. Por eso hoy podemos decir, mas por su llaga, las llagas de la cruz, mas por su llaga, las llagas que cuando le rompieron su costado, nosotros hemos sido sanados en Cristo Jesús. Hermano amado, si tu fe no está fortalecida, fortalécete en la fe. Amigo, si tú no conoces a este Jesús, yo te llamo en esta tarde a que le conozcas. Yo te invito a que le conozcas y que tengas una relación con Él en Cristo Jesús. Amén. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad, porque tú nos has amado, Señor, con todo el amor que puede tener. Gracias, Señor, por ello. Te adoramos, te alabamos, Señor, porque sin ti nosotros no somos nada, pero contigo somos más que vencedores. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu Padre sea salvando la vida de los que tienen que ser salvos y fortaleciendo a tu iglesia en la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.